Grabar. Bueno, vamos a empezar con nuestra explicación de función cuadrática, siguiendo el trabajo práctico. El primer ejercicio dice graficar usando tabla de valores, y tienen aquí 4 funciones para graficar. Yo voy a elegir alguna que no esté aquí, así ustedes después tienen para trabajar, y voy a poner un ejemplo. ¿No? Con esto no. Vamos a poner un ejemplo y vamos a graficar una función cuadrática. Vamos a graficar esta, x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Bien? Y vamos a usar una tabla de valores. De la misma manera que nosotros trabajamos ayer, tenemos que armarnos Profe, más 4x. Sí. ¿Eh? Más 4x. No. Yo les dije que no iba a hacer ninguno de esos. Yo voy a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Voy a hacer otro ejemplo. ¿Bien? Eso lo van a hacer ustedes. Bueno, entonces, tengo aquí mis ejes coordenados. Bueno, así. Esto es X, esto es Y. Bueno, la numeración yo voy a usar los cuadritos, ¿sí? Esto es 1, esto es 2, ¿bien? Y así. No voy a poner los números, pero ustedes si quieren lo pueden hacer. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué tipo de gráfica, qué gráfica nos da una función cuadrática? O sea, ¿cómo se llama la gráfica, la curva que obtenemos? Una parábola. Una parábola. Una parábola. Bien, hay que obtener una parábola usando una tabla de valores, dice acá. Entonces vamos a construir una tabla de valores. Vamos a poner acá. Por favor, bajen los micrófonos, ¿sí? Ahí hay alguien que lo tiene encendido. Bueno. El tema con la parábola es que para dibujar una parábola hace falta como mínimo 5 puntos para que quede bien. Entonces, ustedes necesitan darle varios valores a la x. Ayer en las rectas les dábamos 3, en las funciones lineales. Aquí tenemos que dar más puntos, ¿sí? Entonces, bueno, acá. Entonces aquí en el primero va la x, ¿sí? En el segundo va la y, ¿bien? Y ustedes aquí tienen que poner valores de x que tengan disponibles, ¿sí? Yo voy a poner el menos 4, y aquí conviene ponerlos seguidos, ¿sí? Ayer en la función lineal los podíamos poner medio salteados, aquí no conviene. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ayer sí podíamos y hoy no? No importaba en la función lineal qué tan separados queden los puntos, porque con una regla se unen, ¿sí? Esto es diferente, esto es una curva, y para que quede bien dibujada yo tengo que tener la mayor cantidad de puntos para poder trazar la curva. Por lo tanto, los valores de x deberían ser continuos, o sea, seguidos. Si empiezo del menos 4, que está por acá, elijo el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. ¿Entienden? Todos esos voy a usar yo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y de la misma manera que ayer, para poder completar la columna de las y, yo tenía que reemplazar esto aquí en las x, ¿sí? Yo voy a hacer, voy a hacer algunos aquí arriba, ¿sí? No los voy a hacer a todos, ustedes lo harán después, pero la idea es esta. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar el menos 4, x vale menos 4, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si x es igual a menos 4, entonces y va a ser igual. Y aquí es donde yo tengo que escribir esto, pero en lugar de la x tengo que poner el menos 4. ¿Bien? Y aquí hay que tener cuidado con los exponentes, con los signos. Se hace así, miren, hay que hacerlo bien prolijo. Es más, si lo hacen con la calculadora, lo mismo. Menos 4 al cuadrado, más 2 por menos 4, menos 3. ¿Sí? Esto que escribí yo acá es x al cuadrado más 2x menos 3, que es la función.
y en lugar de la x puse el menos 4. Y resuelvo eso. Esto da menos 4 al cuadrado es 16. Hay que usar los paréntesis. Más menos 8, menos 3. Y esto da 5. Entonces, ustedes deberían poner esto en la calculadora y ver si les da 5, porque si no les da 5, entonces están usando mal la calculadora. Si es que lo hacen con la calculadora, digo. A ver, dígame si tienen alguna duda hasta ahí. No, profe, ninguna. ¿No? No, profe, No, ninguna. estoy bien. Bueno, entonces, de la misma manera que yo hice con el menos 4, tengo que hacer con el menos 3, tengo que hacer con el menos 2, tengo que hacer con el menos 1, con el 0, con el 1 y con el 2. ¿Bien? Entonces, yo voy a ir completando, y ustedes vayan haciéndolo también. Nada más que no voy a poner todas las cuentas ahora, sino que lo voy a ir haciendo mentalmente, ¿sí? Entonces, si reemplazo el menos 3, me va a dar 9. Si reemplazo aquí el menos 3, me va a dar menos 6. Y me va a quedar 9 menos 6 es 3, y menos 3 es 0. Es que el segundo da 0. Bien. Si reemplazo el menos 2, me va a quedar 4. Menos 4, 0, menos 3 es menos 3. Si reemplazo el menos Profe. 1, sí, A mí me sí. dio en ese menos 3, me dio, que lo hice con la calculadora, me dio menos 3. A ver, mira. Vamos a, como tengo poco espacio, lo vamos a hacer así. Voy a sacar de acá arriba el menos 4 y voy a poner un menos 3, ¿sí? Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Está bien? 9 menos 6. ¿Sí? 9 menos 6, 3. Menos 3, 0. ¿Está bien? Es muy fácil equivocarse en la calculadora, ¿eh? Por eso yo hago esta aclaración. Revisen las cuentas que les den con la calculadora, porque si no les da esto con la calculadora, entonces tienen un problema en el uso de la calculadora, y eso les va a traer problemas en toda la cursada. Porque ustedes dependen, digamos, muchas cosas de lo que hacen dependen de los resultados que obtienen. Bueno, si pongo el menos 1, me va a quedar menos 1 al cuadrado es 1, esto es menos 2, acá me va a quedar menos 1 menos 3 es menos 4. Si reemplazo el 0, va a quedar 0, 0, va a quedar menos 3. Si reemplazo el 1, va a quedar 1 al cuadrado es 1, más 2 son 3, menos 3, 0. Y si reemplazo el 2, va a quedar 4 acá va a quedar 4. 4 y 4 son 8, menos 3, 5. Bien, hasta ahí completamos nuestra tablita. Díganme si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿No? Bueno, sigo entonces. Entonces, recuerden, ¿qué tenemos que hacer con esto? Cada par de números x y corresponde a un punto aquí, así que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Voy a marcar primero menos 4, 5. El menos 4 está acá, y tengo que subir, con línea punteada, hasta el 5. 1, 2, 3, 4, el 5 está acá arriba, ¿sí? Ahí. No le pongo los números porque si no va a quedar el gráfico muy, muy cargado. Pero cada cuadrito es un número, ¿sí? Es una unidad. Ese es el menos 4, 5. Este ya está. Ahora vamos a ir al menos 3, 0. El menos 3, 0 es este directamente que voy a marcar. Menos 3 de x, 0 de y. El menos 2, menos 3. Menos 2 de x está acá, y tengo que bajar hasta el menos 3 de y. Ahí. Ahí. Menos 3. Así. Luego tengo el menos 1, menos 4. O sea, hasta aquí
marcamos este punto, ahora estoy en el -1, -4. Estoy en el -1 de las x y tengo que bajar al -4. Ahí. Ahí. Marco. ¿Bien? Tengo, ya estaría, el 0 menos 3. El 0 menos 3 es este punto. Luego tengo el 1, 0. El 1, 0 es este punto. Y por último tengo el 2, 5. Entonces el 2 de x está acá y subo hasta el 5. Ahí, hasta... Bien. 2, 5. Y ahí tenemos los puntos marcados. ¿Bien? Fíjense que tiene como una idea de una parábola. Si ustedes entienden lo que es una parábola, bien, tienen que hacer esto, ¿sí? Bueno, díganme si hasta ahí tienen alguna pregunta. No, profe. No, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que tener paciencia, buena voluntad y un lápiz de color y empezar a unir estos puntos, ¿bien? Con la mano, por supuesto. Entonces, ustedes unen lo mejor que salga, ¿sí? Tiene que quedar una curva prolija. Ahí, más o menos, ¿sí? Unen los puntitos. Ahí, y debería quedar una parábola. Así que se corre un poquito más porque en realidad las parábolas continúan, ¿sí? O sea, yo la corto ahí porque son los valores que tengo, pero siguen subiendo las dos curvas. Esto sigue subiendo así y sigue subiendo así. ¿Está bien? Profe, siempre deberíamos tomar 7 valores de X. Y en realidad eso depende de varias cosas, pero con 7 valores queda muy bien, con 5 queda bien, con 3 queda mal. Así que yo diría que 5 debería ser, pero vos fíjate, ¿con quién estoy hablando? Yo, Sebastián, profe. Sebastián. Bueno, suponete, Sebastián, que yo aquí, porque también depende de cómo te quedan los puntos. Suponete que yo hubiera empezado por el menos 7. Supongamos que hubiera hecho menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. ¿Está bien? Entonces, después de haber sacado todas las cuentas, me iba a quedar solamente esta parte, hasta acá, ¿entendés? Eso del gráfico. Y eso no es la parábola. Entonces, como no obtuve la parábola, simplemente obtuve una parte de la parábola, por lo menos no la parte donde da la vuelta, que es la parte interesante de la parábola, entonces iba a estar obligado a asignarle más valores hasta que dé la vuelta. Y eso te lo da solamente la experiencia. ¿Está bien? El hecho de la experiencia y el GeoGebra. Vamos a ir al GeoGebra. A ver dónde tengo, si puedo abrir acá el GeoGebra. Sí, bueno, hace rato trabajo y igual estoy con el tema de final de base de datos. ¿Dónde tengo? A ver si puedo abrirlo desde acá, el GeoGebra, porque GeoGebra. No sé por qué no puedo ver mi tablita mi barra de tareas. GeoGebra clásico. A ver si me permite abrir. GeoGebra clásico. Ahí abrió. Bien. Entonces, si yo quiero ver Maximiliano Jerónimo o algo así, por favor apaga el micrófono. Entonces, vamos a graficar la misma. Voy a poner y igual x al cuadrado más 2x menos 3. Menos 3. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá se ve claro, es la misma, ¿sí? Esta es exactamente la misma que yo, bueno, no exactamente, ¿sí? Pero bastante parecidas. Fíjense que tienen que pasar por los mismos puntos. Y el hecho de tener el GeoGebra y de graficar primero con el GeoGebra me da una idea de cuáles son los valores que yo necesito de la X para no estar a las tanteadas. ¿Entienden lo que digo?
¿Se entiende o no? Sí, Sí, se profe. entiende. Sí, profe, se entendió. Entonces lo que yo Profe. les recomendaría es que ustedes, para graficar cualquiera de estas, primero las grafiquen en el GeoGebra, ¿sí? Entonces la ven y dicen, ah, está bien, aquí los valores que me sirven y que me van a dar unos puntos interesantes son el -4, el -3, el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Con eso tengo, ¿sí? A veces la parábola está desplazada, o sea, quiere decir que está en otro lugar y necesito otros valores, pero si ustedes utilizan este software y la miran primero, ya saben cómo les va a quedar. Y después de eso, van a hacer su tabla de valores y verifican que efectivamente ustedes saben hacer bien las cuentas y que el dibujo les sale parecido. Con eso deberían dar. ¿Estamos bien? Sí, profe, estamos. Sí. Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a ir a... Que ayer ¿Cómo? estuve escuchando. Matías, usted, acuérdese que no puede hablar, tiene que escribir, ¿Qué? ¿sí? Porque no se le entiende nada lo que dice. Ahí después alguien si me lee lo que escribe Matías, por favor. Bueno, vamos a ir al práctico. ¿Dónde está el práctico? Acá. Este no es el práctico. El práctico está acá. Bien. Vamos a ir al segundo ejercicio. El segundo ejercicio va a requerir un poco de explicación previa, ¿sí? Ujú. Aquí vamos a tener que explicar algunas cosas. Nahuel Campos, el micrófono. Profe, Sí. acá hay una pregunta A de ver. Matías Dolan que dice cómo se Sí. pone los valores sí, cómo se ponen los valores en el eje X, en el GeoGebra. Eso está preguntando. Matías Dolan está preguntando. ¿Cómo se ponen los valores en el eje X? No, en el GeoGebra, vamos al GeoGebra, acá. No se ponen los valores en el eje X, solamente se escribe la ecuación. Y el GeoGebra lo que hace es dar la tabla de valores. Yo tengo que mirar el eje para ver cuáles son los valores de X que me sirven para obtener la parte de la parábola que quiero dibujar, que es justamente donde da toda la vuelta. Así que no se ponen los valores acá. Hay una forma, pero no es, o sea, ya sería otra clase, eso que me están preguntando. Así que solamente es escribir la ecuación. ¿Bien? Matías. Profe, ya hace otra pregunta. Dice, ¿cómo Sí. sería para insertar los puntos? Ah, para insertar los puntos en donde, en el GeoGebra. No entiendo. No entiendo lo que me está preguntando. Sí, para Eh, insertar puntos en el GeoGebra. Eso quieren saber. Ah, bien. Sí, hay una manera de hacer una tabla de valores en GeoGebra, ¿sí? Y de que esa tabla de valores me dé los puntos y después graficar sobre esos puntos, ¿sí? Pero hacer eso, explicar ese procedimiento, y lleva más o menos, a mí por lo menos me lleva un buen rato, y el trabajo práctico, lo que tienen que aprender a hacer ustedes es a dibujar a mano, ¿está bien? Así que si hay como un interés en aprender esa parte del GeoGebra, yo se los puedo explicar. No lo puedo explicar esta tarde porque me estaría yendo de tema, ¿está bien? Ya sería como una clase de GeoGebra y la podemos hacer. Por ahí si ustedes quieren, hacemos alguna clase extra. No hay ningún problema, yo se los explico, pero en este momento no me va a dar el tiempo para explicar eso, cómo armar una tabla de valores y graficar sobre la tabla de valores en el GeoGebra. Así que se van a tener que graficar directamente o sea, armar la tabla de valores a mano, ¿bien? Y con la calculadora. Esa sería la idea. Bueno, volvemos acá. Entonces dice aquí, el ejercicio 2. Para cada una de las siguientes funciones, hallar analíticamente ordenada del origen, coordenadas del vértice y ecuación del eje de simetría. Debe decir raíces también. Lo que pasa es que a mí me está tapando acá sí, dice raíces. Listo. Hay un cuadrito negro que me tapa, ustedes no lo ven, pero me está tapando. Entonces, miren, vamos a ir a este dibujo y vamos a darle a esta curva, vamos a ver cuáles son sus elementos, ¿sí? En principio, una parábola tiene
ramas, yo las voy a poner aquí con verde. Estas son las ramas. Ramas de la parábola. Una parábola tiene dos ramas. Esta es una rama, esta es otra rama. ¿Bien? Y una parábola puede ser ramas hacia arriba, como esta, o puede ser ramas hacia abajo. Una parábola ramas hacia abajo tiene una gráfica así. ¿Me explico bien? Sí. ¿Bien? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a agrandar esto acá. ¿De qué depende de que una parábola sea ramas hacia arriba o ramas hacia abajo? En realidad depende del signo que hay adelante de la x al cuadrado. Si yo le pongo un signo menos, ¿sí? Entonces, a ver dónde quedó la parábola. Aquí abajo, ¿ven? Es otra función esta ya. ¿Bien? Pero fíjense que cuando tiene un signo menos, el x al cuadrado, aparece lo que se conoce como, aparece una parábola, pero con las ramas hacia abajo. Y si el signo es positivo, cuando no aparece el signo es porque es positivo, entonces queda con ramas hacia arriba. ¿Bien? Una parábola tiene también raíces. Los puntos donde la parábola corta al eje de las x se llaman raíces. Raíces, bueno, son dos raíces, ¿no? O sea, en realidad esa es una raíz y la otra es otra raíz. Esta es una raíz, esta es otra raíz. El punto más bajo de la parábola, el punto más bajo, si la parábola es ramas hacia arriba, si la parábola es ramas hacia abajo, si la parábola es así, entonces estamos hablando del punto más alto, ¿está bien? El punto más bajo de la parábola se llama vértice. Vértice. Bien. Y, ¿qué más me falta? Por el vértice pasa una recta imaginaria, que yo la voy a hacer, no tengo mucho color acá para elegir, así que la voy a hacer de color verde nomás, y la voy a hacer punteada. Una recta imaginaria, ¿bien? Que la voy a hacer ahí. Esa es la recta vertical, ¿bien? Esa recta vertical que pasa por el vértice se llama eje de simetría. Eso. Y cuando uno grafica una parábola, cuando ustedes les dan una función cuadrática y les piden que la grafiquen, hay dos formas de graficar una parábola. Una es utilizando la tabla de valores, que es lo que practicamos en el ejercicio 1, y la otra forma es lo que vamos a ver ahora, que es utilizando los elementos. ¿Qué es utilizando los elementos? Bueno, ubicando el vértice, ubicando las raíces. Y me faltó un elemento más. Aquí hay un elemento que no lo mencioné. Vieron que recién les dije que el punto o los puntos, ¿sí?, donde la parábola corta el eje de las x se llaman raíces, y el punto donde la parábola corta el eje de las y, que sería este, también tiene un nombre. Ese puntito se llama ordenada del origen. Ordenada al origen. ¿Bien? Entonces, esos son los elementos. Y hay una forma, que es lo que vamos a ver en el segundo ejercicio, hay una forma de obtener todos estos elementos analíticamente y después volcar esos elementos en el plano, en este gráfico, y hacer el gráfico a partir de ahí. Eso es lo que vamos a practicar y vamos a usar este mismo ejemplo, ¿bien? Para que vean que la gráfica quede igual. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a calcular? Quedó torcido eso. Elementos de la parábola. Son, en el orden en que los vamos a hacer, ordenada al origen, raíces,
raíces, coordenadas del vértice, y eje de simetría. Bien, entonces, vamos a hacer un cuadrito acá. Bien. Esos son los elementos que con los que vamos a trabajar. Pero para esto, nosotros vamos a escribir aquí la ecuación general de una parábola. La ecuación general es así. Estoy viendo dónde la pongo, no sé si me va a quedar lugar acá. A ver, voy a correr un poquito el pizarrón. ¿Ustedes ven todavía el enunciado si yo hago esto? Sí, sí. Sí, está bien. Sí, profe, se ve. Está bien. Sí, Entonces, profesor. voy a poner. Esto va a quedar así. La ecuación general es I igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Está bien? Y aquí tenemos, hay que poner que a, b y c son números reales, pertenecen a los reales, pero a, acá ponemos coma, a tiene que ser distinto de 0. Entonces yo les pregunto acá, a, b y c pueden tomar cualquier valor de los reales, cualquiera, pero el a no puede ser 0. ¿Por qué razón el a no puede ser 0? ¿Qué pasaría si el a fuera 0? Se Porque convertiría si en no una función estaríamos lineal. trabajando en una función lineal. Claro, Dejaría de ser cuadrática. se transforma en una función lineal porque me queda una función, imagínense que a vale 0, entonces desaparece este término y me queda como si fuera mx más b, ¿no? Quedaría como una función lineal. Por eso, para que la función sea... acá puse parábola, voy a poner función cuadrática mejor, ¿eh? La verdad que lo correcto es poner función cuadrática. Yo estaba hablando de parábola, pero lo correcto es poner función cuadrática. Función. Para que sea una función cuadrática es imprescindible que el a sea 0, perdón, que el a sea distinto de 0, cuadrática. Los otros pueden ser 0, este puede ser 0 y este puede ser 0. ¿Bien? Para poner un poquito más de nombres aquí, porque ustedes tienen que manejar un poco de nomenclatura, esto se llama término cuadrático. Término cuadrático. Facundo Quinteros, tu micrófono. Esto se llama término lineal. Y este se llama término independiente, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo eso, yo creo que con eso ya podemos entender cómo sacar los elementos. Entonces, vamos a poner aquí una rayita. Y el ejemplo que vamos a poner va a ser encontrar los elementos de la función de la parábola igual, y vamos a el mismo que hicimos antes, x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Luego graficar. Bien. Entonces, primero vamos a obtener, vamos a usar otro color así queda más bonito esto. Acá. Primero vamos a obtener la ordenada del origen.
Estamos aquí con la ordenada del origen. Para obtener la ordenada del origen, recuerden que la ordenada del origen es el punto, esta es la ordenada del origen, ¿sí? Es el punto donde la parábola corta al eje de las y, ¿bien? Entonces, para obtener la ordenada del origen, lo que hay que hacer es f en 0. ¿Saben ustedes lo que es f en 0? ¿Qué significa esto? Cuando el valor de i vale 0. No, que No. el valor de X El vale valor 0. de X El de vale X cero. vale 0. El valor de x vale 0. El valor de x vale 0. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es reemplazar el 0 acá. Eso es f en 0. ¿Sí? Sería como si ustedes estuvieran haciendo una tabla de valores para el 0. ¿Bien? Y reemplazan. Entonces, yo lo que tengo que hacer es 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. ¿Bien? 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. ¿Cuánto da eso? Menos 3. Menos Menos 3. 3. Entonces, la ordenada del origen es O.O, ¿sí? Esto se abrevia así. Vamos a abreviarlo. O.O. Bien. La ordenada del origen es igual a menos 3. ¿Bien? Es buena idea. Yo voy a avanzar un poquito más en la hoja, y cada vez que obtengamos, para no perdernos en esto, cada vez que obtengamos un elemento hay que encontrar 1, 2, 3, 4 elementos. Cada vez que obtengamos un elemento lo vamos a ir a graficar directamente. Así que yo voy a ir voy a hacer una hojita más, un pizarrón más, y voy a empezar a graficar. ¿Sí? Vamos a poner acá. Aquí, ¿dónde estamos? Acá. Bueno, vamos a ir haciendo acá el gráfico. Si ustedes no entienden algo, díganme por favor, ¿sí? No se queden con las dudas porque... Bien. Entonces... Había un chico que estaba preguntando, no sé qué le pasó. si alguien escribe en el chat, me dicen, profe, tenemos una consulta, y yo paro, ¿sí? Sí, era Alexis, creo que estaba hablando, pero se le escucha muy bajito. Así que Pero que escriba escribe entonces, por el sí, yo chat, no, sí, la sí. verdad, que escriba y alguno de ustedes me lo lee, por favor. Bueno, me estoy haciendo ahí un sistema como el anterior, ¿está bien? Pero ahora estamos construyendo la gráfica usando los elementos. Bien. Entonces, un poquito más abajo. Acá. Ahí. Entonces, ustedes hacen esto, y a la par vamos obteniendo los elementos. Entonces, el primer elemento que obtuvimos es la ordenada del origen. Nosotros sabemos que la ordenada del origen es el punto donde la parábola toca el eje de la y. Como nos da menos 3, entonces venimos acá y lo marcamos. Menos 1, menos 2, menos 3, ahí. Ese es el primer punto que obtenemos. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe, se profe. entiende. Bien. Ahora vamos a ir al segundo elemento. El segundo elemento son las raíces. Para obtener las raíces, me quedó bien esto, raíces, se utiliza la fórmula, ¿cómo se llama la fórmula esa? ¿La conocen? ¿Bhaskara? Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Así se escribe Bhaskara. ¿Bien? Y la fórmula de Bhaskara es x igual menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Bien? 2 por a. ¿Bien? Esa es la formulita de Bhaskara, y eso es lo que tenemos que usar nosotros. Pero como no tengo mucho espacio acá, me voy a ir al otro pizarrón. Bien. Entonces me llevo esta fórmula. Ahí. Y la ponemos por aquí arriba. Uy, qué mal que quedó esto. Quedó mal. Vamos a hacerla de vuelta. El problema que tienen los pizarrones virtuales, que a veces, ahí quedó un poco mejor. Me sacó un pedazo de eje. Bueno, ya vamos a aprender.
Bueno, ahí está la fórmula de Bhaskara, y aquí vamos a completar lo que se me borró. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo se usa la fórmula de Bhaskara? Ustedes escriben la función, recuerden que la función es esta, x al cuadrado más 2x menos 3, entonces ponemos x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Bien? Y aquí tenemos que averiguar cuánto vale, o sea, recuerden que las funciones cuadráticas tienen esta forma, ¿sí? Es la forma ax cuadrado, bx más c, entonces necesitamos saber cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. ¿Cuánto vale a en esta función? 1, 1. ¿Cuánto vale b? 2, Y c, menos Menos 3. 3. bien. Entonces con estos valores de a, b y c nosotros los ponemos, ¿sí? Esto lo reemplazamos acá y calculamos las raíces. Entonces vamos a tener x igual. Esto va a quedar así. Menos b es menos 2, más menos, aquí va a quedar la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, menos 4 por a vale 1, por c que es menos 3. Así. Y todo sobre 2 por a, 2 por 1. Entonces, esto va a quedar x igual. Hay que resolver. ¿Cuánto da lo que tengo adentro de la raíz? Cuatro más 12. Sería 16. 8, profe. 16 sobre 2. O sea 2. que x es igual a menos 2 más menos 4 4. sobre 2. Y de aquí salen dos valores. Un x1 y un x2. El x1 es con el más, el x2 es con el menos, o al revés, eso no importa. Si yo utilizo el signo más, me va a quedar menos 2 más 4. Menos 2 más 4 es 2. Si lo divido en 2, me va a quedar 1. Entonces, ahí tenemos una raíz. Esta es una raíz. 1. Ahí. Y el x2 va a ser con el otro número, que es con el signo menos, digo, sería menos 2 menos 4, eso da menos 6, sobre 2 da menos 3. Entonces, tenemos la segunda raíz, que es menos 3. Y cuando la obtenemos, inmediatamente las ponemos en el dibujo. Recuerden que las raíces son los puntos donde la parábola corta el eje de las x. Nosotros, una nos dio 1 y la otra nos dio menos 3. Entonces, marcamos la que nos dio 1 y la que nos dio menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y ahí tenemos las raíces. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No. ¿No? Profe, ¿esos valores de x1 y x2 se dejan expresados así o se ponen como una función, o Escucho. sea, x menos 1 por x más 3? Por ahora se dejan así. Vamos a ver más Ok. adelante, cuando veamos la forma factorial, lo ponemos de esa manera que vos me estás diciendo. ¿Bien? Bien. Profe, Sí. tengo una duda porque me perdí. No me acuerdo dónde sacó los valores que dice A, B, C y que le puso 1, 2, menos 3. Acá, mira. Acá. Esta es la forma general, la ecuación general de una función cuadrática es ax cuadrado más bx más c. A es el número que multiplica, es el coeficiente del término cuadrático. B es el coeficiente del término lineal. C es el término independiente. ¿Está bien? Entonces, A es el que está aquí adelante multiplicando, que como vos no lo ves, vale 1. ¿Sí? B es el que está multiplicando la x. Ahí. C es el independiente, menos 3. Claro, Bien. pero esos valores lo puso usted, digamos, 1, 2, menos 3. Esa es la función, porque estamos con esta función. ¿Sí? Si vos tuvieras, por ejemplo, después vas a tener que hacer vos. ¿Ves? Vas a tener que graficar esto.
¿Ves? Entonces, si querés obtener las raíces de acá, ¿cuánto vale el A? 1, ¿El B menos 10, y el C? 25. Perfecto, ¿entendés? Así se hace. Ah, Aquí, listo, por genial, ejemplo, gracias. ¿cuánto vale el A aquí? 9, ¿El B, que no está? 0. Bien. Y el C menos 4. ¿Entendés cómo es? Sí, listo, gracias, perfecto. Bien. Bueno, entonces tenemos las raíces. Ahora vamos a hallar, ya tenemos, obtuvimos la ordenada al origen, las raíces, ahora tenemos que encontrar las coordenadas del vértice. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una línea acá. Y vamos a obtener las coordenadas del vértice. ¿Sí? Bueno, el vértice, vamos a volver aquí, el vértice es este punto, y este punto generalmente se le pone un nombre, se le pone la letra B, B de vértice, ¿sí? Pero es un punto. Como todo punto tiene dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y, y esas coordenadas se llaman X vértice, XB, punto y coma, y B, ¿sí? Y para obtener esas coordenadas, hay algunas formulitas, yo se las voy a escribir aquí. La fórmula para el X vértice es menos, ojo con estos signos menos que uno se confunde, ¿sí? B sobre 2 por, no quedó bien ese 2, sobre 2A. ¿Ven? Y la fórmula para el Y vértice es menos, paréntesis, B al cuadrado, sobre 4 por A, cierro paréntesis, más C. Este paréntesis me quedó medio largo. Bueno, entonces, con esto nosotros sacamos las coordenadas del vértice, o sea que el X vértice va a quedar. Sigo esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, y el A, el B y el C son estos mismos, ¿bien? Estos mismos que acá. Entonces, va a quedar menos, paréntesis, ¿bien? B. ¿Cuánto vale B entonces? 2. 2 sobre 2 por A, 2 por 1. 2 por 1. Bueno, ¿cuánto da el X vértice? Menos 1. Menos 1. Entonces, ese lo tengo ahí. ¿Bien? El X vértice da menos 1. Y ahora vamos con el Y vértice. El Y vértice me va a quedar, lo sigo acá, igual. ¿Bien? Y vértice igual. Tengo que poner menos, paréntesis. Tengo que poner B al cuadrado, o sea, 2. Ahí. ¿Ustedes tienen clase ahora o no? No, profe. No, porque me apareció un aviso como que análisis político y organización del sistema, hay como una clase, no sé por qué, espero que no esté alguien ocupando mi aula. Bueno, veremos. Voy a cerrar esto. Me apareció un aviso ahí, no sé por qué. Bueno, sigo acá. Entonces, B al cuadrado es 2 al cuadrado. Fíjense bien cómo van los paréntesis y los signos, ¿sí? Abajo va 4 por A, o sea, 4 por 1. Cierro el paréntesis y después pongo más C. ¿Cuánto vale C? Menos 3. Menos 3. Así, ¿eh? Así. Entonces ahora resuelvo esto. Me va a quedar menos. ¿Cuánto da lo que está dentro del paréntesis? 1. Menos 1. O sea, da 1, ¿no? Así, Sí. ¿bien? Y después queda menos 3, porque más menos es menos. Por lo tanto, el Y vértice va a dar menos 4. ¿Dónde está la...? Este va a dar menos 4. Bien. Ahí tenemos. Sí. Decime, Matías, debe ser porque no escucho nada, así que seguro que sos vos. Decime. ¿Me ¿No? puede explicar lo que hizo ahí? Ahí, Ah, en no, el, para escribilo, sacar Matías. el Y vértice.
Sí, a ver, decime. No, escribilo, Matías. Creo que Escribí- preguntó si le puede explicar cómo hizo el I-vértice, el I-vértice sale con por esta lo que fórmula. logré comprender. Con esta fórmula, Matías. Esta fórmula. Estas dos las vamos a encerrar ahí. Las encerramos. Estas fórmulas tienen que anotarlas ustedes. No vamos a ver en esta clase de dónde salen estas fórmulas, ¿sí? Bien de Bhaskara, ¿no? Es como, me parece. No son de Bhaskara, no. Salen de un procedimiento de factoreo, pero no las vamos a ver nosotros acá. Tampoco me las acuerdo enseguida, ¿eh? No es que me estoy haciendo el que me las sé y no se las quiero decir, no, la verdad que no me las acuerdo, tengo que ponerme a ver de dónde salen. Pero, Profe, sí, Sí. ¿también es válido sacar y del vértice reemplazando x del vértice en la ecuación general? por supuesto, sí. ¿Sí? Aquí lo que está diciendo, ¿cómo era tu nombre? Vera, alcancé a leer Vera, pero no, el nombre Sí, no. Narela. Lo que dice Narela es que una vez que obtenemos el X vértice, el Y vértice lo podríamos obtener también tomando este X vértice, que es el -1, y reemplazando acá el -1, y nos va a dar el Y -4, es lo mismo. Las dos están bien, ¿sí? El tema es que ahora que conocemos dónde está ubicado el vértice, recuerden que el vértice tiene dos coordenadas, entonces me va a quedar en el X va a ser el -1 y el Y va a ser -4. Entonces yo tengo que ubicar esto aquí, y el -1 de X es acá, ¿está bien? Yo me voy a ir a ubicar el -1, y el -4 que está acá, de la Y, ¿bien? Entonces yo sé que ese es el vértice. Entonces vengo aquí, y lo marco, ¿bien? Ese es el vértice. ¿Está bien? Y si quieren pueden poner ahí una B de vértice, ¿bien? Y nos faltaría, ya tenemos el vértice, nos faltaría el eje de simetría. El eje de simetría, recuerden que es una línea imaginaria, está acá, una línea imaginaria, o sea, igual se ve, digo, no lo puede dibujar, pero pasa por el vértice. Así que todo lo que tenemos que hacer es hacer esta línea que pase por el vértice acá. ¿Bien? Así que yo voy a tomar otro color, bueno, el verde, y voy a hacer el eje de simetría acá. ¿Bien? Así, que pase, tiene que ser vertical, ¿eh? Que pase por el vértice, y quiero que entiendan ustedes, queridos alumnos, para qué sirve el eje de simetría. El eje de simetría nos va a decir si estamos haciendo bien las cosas, porque el eje de simetría hace como un espejo con los puntos. Entonces, si está bien lo que estoy haciendo, las raíces tienen que quedar a la misma distancia del eje de simetría. Fíjense que esta raíz está a 2 unidades del eje, y esta raíz está a 2 unidades del eje, o sea que esto está bien. Y por otro lado, aquí tengo un punto, que como el eje de simetría es un espejo, entonces yo tengo permitido tomar este punto y pegarlo acá, porque seguro que hay uno acá porque es un espejo. ¿Se entiende eso? Ese Sí. puntito. Lo puedo poner gracias al eje de simetría. Este punto, repito, que yo puse ahí, no sale de ningún cálculo. Lo saqué simplemente porque puse el eje de simetría y me permitió este punto replicarlo de este lado a la misma distancia. Entonces fíjense que ahí más o menos me queda la forma de la parábola. Siempre es mejor una tabla de valores, ¿sí? Porque tengo más puntos, pero con estos procedimientos yo puedo obtener una gráfica bastante parecida. Entonces, vengo acá y uno los puntos, ¿bien? Más o menos así. Lo mejor que salga. Y me paso un poquito, y no queda exactamente igual, porque la tabla de valores siempre es mejor, pero es bastante buena la gráfica, se parece bastante a esto, ¿no? Así se hacen las gráficas en el punto 2. ¿Me entendieron? Profe. Sí. Sí, profe. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No, Yo en lo profe. personal hasta ahora no. Bueno, entonces, ¿quieren descansar 5 minutos? Así pueden ir no sé, a tomar agua, a ponerle... ¿Quieren que descansemos 5 minutos? ¿Les parece? Bueno, profe. Espérense, vamos a poner un contador acá.
¿Cómo era esto? Temporizador, ¿no? Usted la tiene re clara, profe, con todo esto, ¿no? Sí. Temporizador, por supuesto. Temporizador online. Acá tenemos. Entonces, agregar nuevo temporizador. No, este no es nuevo temporizador. ¿Cómo era? No la tengo tan clara tampoco, ¿eh? Acá está. 5 minutos, ¿sí? Voy a poner la grabación en pausa. Ahí estamos grabando nuevamente. Bueno, el ejercicio 3 habla de lo que es forma canónica y forma factoriada. Entonces vamos a explicar una pequeña introducción sobre eso, y luego les explico cómo se hace. Cuando tenemos función cuadrática, bueno, acá, una función cuadrática se puede expresar de 3 formas diferentes. ¿Sí? 3 formas. Puede ser la ecuación polinómica, o la forma, vamos a poner la forma polinómica. En lugar de ecuación vamos a poner forma polinómica. Forma polinómica. La forma polinómica es directamente la más conocida, que es esta que nosotros vimos como ecuación general. Esto es la forma polinómica de la función cuadrática. O sea, es igual a x al cuadrado más bx más c. De hecho, todas estas que están aquí, todas estas funciones cuadráticas están escritas en su forma polinómica. ¿Bien? Aquí fíjense, corrijan esto, ¿sí? Dice x cuadrado más menos, eso está mal. O es más o es menos, así que yo creo que debe ser el menos, ¿sí? Así que bórrenle el más y dejan el menos. Bueno, pero también hay otras 2 formas de escribir la ecuación de una función cuadrática. La segunda forma es la forma canónica. Forma canónica. La forma canónica tiene esta expresión, y igual a por x menos h al cuadrado más k. ¿Bien? Y la tercera, ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Que de cada uno de estos de estas letras, ¿qué representa? La tercera es la forma... ¿Profe? Sí. Sí. ¿Esa es una H o es una B? La puso en la... Esto es una H. Menos Una B. H. H. H, K. La tercera es la forma factoreada y se escribe de esta manera. Igual a por x menos x1, x menos x2. ¿Bien? Así. Entonces ahora les voy a contar cómo se hace para obtener esto. Esta explicación la vamos a poner aquí en un cuadrito. Ahí. Ya. Entonces, la forma polinómica es generalmente la que uno tiene, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner para la misma función que estamos trabajando, que estamos usando como ejemplo, que es esta. Esta la vamos a usar para obtener la forma canónica y la forma factorial. Entonces, vamos a poner como ejemplo, hallar la forma canónica de, dos puntos, igual x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Bien? Entonces miren, la forma canónica es esta, yo la voy a
la voy a sacar de aquí y la voy a pegar aquí al lado. A ver si me permite. Bien, la voy a poner ahí. Esa es la forma canónica. Bien. No me pegó el signo menos. Bueno, esto es x menos h. Bien. En la forma canónica, el h es el x vértice. Son iguales. ¿Entienden? Todo esto, para entender, o sea, de dónde sale todo esto hay que saber factoreo, ¿sí? Ahora, por lo pronto y por el tiempo que tenemos que tomarlo de esta manera. El h que está aquí es el mismo que el x vértice. ¿Bien? Y el k es el mismo que el y vértice. Entonces, cuando a ustedes le pidan obtener la forma canónica de una función cuadrática, ¿bien? Ustedes lo primero que tienen que hacer es obtener las coordenadas del vértice. Tienen que sacar cuánto vale el x vértice y cuánto vale el y vértice. ¿Bien? Hacen todas estas cuentas, nosotros ya las hicimos, no las voy a hacer de nuevo. El x vértice es -1, el y vértice es -4. Entonces, para este ejercicio nosotros sabemos que el x vértice es -1 y el y vértice es -4. Pero el x vértice es lo mismo que h y el y vértice es lo mismo que k. Entonces nosotros podemos ahora escribir la forma canónica. La forma canónica la podemos escribir así, como lo que tenemos que hacer es escribir esto, ¿sí? Pero con los valores. Aquí me está faltando el igual, ¿sí? Allí. Con los valores. Entonces yo voy a poner y igual, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo que poner? A. Este A es el mismo A que acá y es el mismo que aquí. ¿Entienden? ¿Cuánto vale el A para esta función? 1. 1. Entonces pongo 1 por... Ese 1 si quieren no lo pongan porque el 1 ustedes saben que no es obligación ponerlo. Luego tengo que poner un paréntesis, ¿bien? El paréntesis va al cuadrado, entonces le voy a poner el paréntesis al cuadrado. Y adentro tengo que poner x menos h. X menos h. Pero h es -1, porque toma el mismo valor que el x vértice. Entonces tengo que poner x menos -1. Así. ¿Bien? Y luego tengo que poner más k. Pongo más k. Pero k es -4, porque es igual que el y vértice. Entonces, queda así. Y ahora ordeno esto un poquito. ¿Qué significa ordenar? Por ejemplo, si es más menos, en realidad es menos, y si es menos menos, en realidad es más. Entonces me va a quedar igual, el 1 ya no lo voy a poner, x más 1 al cuadrado menos 4. Y ahí es la forma, esa sería la forma canónica. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Alejandro, me parece que tenés tu micrófono, no sé si sos vos, Alejandro, el micrófono abierto. Profe, una compañera puso en el chat que se retiraba porque tiene que ir a buscar a su hija que sale del colegio a las 5:30. Está bien, no hay problema. Total va a quedar la grabación. Bueno, que le vaya muy bien. Bien, entonces tenemos aquí, esa es la forma canónica. ¿Tienen alguna pregunta de cómo obtener la forma canónica? No, hasta ahora no, profe. No, Bien, vamos a la forma factorial. Profe, ahí en la forma Sí. canónica cerraría ahí nada más, ¿no? X menos 1 al cuadrado menos 4. X más 1, Eso. por el menos, ¿sí? Sí. Sí, ahí Pero termina. que ahí termina. Ah, ok. Eso es la forma canónica. ¿Bien? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, la forma factoriada la vamos a ver ahora. ¿Está bien? Entonces, este va a ser el
Vamos a poner ejemplo 1, ¿está bien? Y ahora hacemos el ejemplo 2. Ejemplo 2. Hallar la forma factoriada de, bueno, la misma que estamos usando, y igual x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Bien? Nosotros sabemos que la forma factoriada tiene esta estructura, ¿sí? Esta estructura. Entonces vamos a sacar esto de aquí y lo vamos a llevar al otro pizarrón. Aquí. Esa es la forma factoriada. En la forma factoriada, x1 y x2 son las raíces. Eso quiere decir que para que ustedes puedan escribir la forma factoriada de una función cuadrática, tienen que conocer las raíces. Y para sacar las raíces, recuerden que las raíces se obtienen con la fórmula de Bhaskara. De esta manera nosotros ya las sacamos, sabemos que las raíces son 1 y menos 3, no importa cuál va primero y cuál va después, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que x1, para nuestra función, x1 es igual a 1 y x2 es igual a menos 3, o al revés, es lo mismo. Entonces nosotros podemos poner la forma factoriada, la podemos poner como igual, bueno, tengo que escribir esto, ¿no? Aquí va la A, ¿sí? La A, pero esa A esta es la misma que esta y la misma que esta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la A en esta función? 1. 1. 1. Entonces pongo 1, y después tengo que poner aquí dos paréntesis multiplicándose, voy a poner un paréntesis acá, por otro paréntesis acá. En el primer paréntesis tengo que poner x menos x1, x menos este. Entonces me va a quedar x menos 1. En el segundo paréntesis tengo que poner x menos x2, o sea, x menos x3. Entonces va a quedar así, menos 3, menos 3. ¿Bien? Y ahora ordeno esto un poquito, y va a quedar x menos 1 por x más 3, porque aquí tenemos un menos, ¿sí? Y esta sería la forma factoriada. Ahí termina. Eso es todo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Por las dudas, aviso que no todas las parábolas tienen raíces. Hay parábolas, todas tienen vértice, pero no todas tienen raíces. Entonces, aquí la forma factoriada no es para todas. Por ejemplo, miren, yo voy a inventar una parábola, ahora vamos a ir al GeoGebra y vamos a inventar una parábola cualquiera, ¿no? Aquí, GeoGebra. Le voy a cambiar acá en lugar de poner menos 3, voy a poner más 4, ¿sí? Por más 4. Fíjense cómo quedó esta parábola, ¿sí? Bien, quedó así. Esta parábola no tiene raíces, ¿sí? Porque cuando pega la vueltita acá, no corta el eje de las X. Entonces, como no tiene raíces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que es una parábola que no tiene raíces? Bueno, cuando intente obtener las raíces, con la fórmula de Bhaskara, que está aquí, algo va a suceder. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo me debería dar cuenta yo que estoy ante una parábola que no tiene raíces? ¿Qué tendría que suceder acá? Que pida la raíz cuadrada de un número negativo. Me va a quedar la raíz cuadrada y aquí adentro me va a quedar un número negativo que no existen las raíces cuadradas de números negativos. Entonces, eso yo lo tengo que interpretar como que estoy ante una parábola que no tiene raíces. Y si la parábola no tiene raíces, uy, ¿qué pasó acá? Si la parábola no tiene raíces, entonces no tiene forma factoriada, porque la forma factoriada
se basa en las raíces. Entonces esa parábola, esa función cuadrática, no tiene forma factoriada. Sin embargo, todas tienen forma canónica. Todas. ¿Por qué? Porque todas las parábolas tienen vértice. ¿Bien? Entonces, tengan eso en cuenta cuando tengan que hacer su ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Un compañero preguntó en el chat si hay forma analítica de darse cuenta. O sea, si hay alguna forma analítica para darse cuenta. ¿Para darse cuenta de qué? Ahí no aclaro. Me imagino que es esto que dijimos recién, o sea, ¿cómo me doy cuenta analíticamente de que estoy ante una parábola que no tiene raíces? ¿Sí? Bueno, la forma analítica de darse cuenta de que la parábola no tiene raíces es intentar sacar las raíces con la fórmula de Bhaskara, y cuando llegue a esta parte me va a quedar en este lugar, debajo del símbolo de raíz, un número negativo. Eso no tiene solución. Si lo pongo en la calculadora me va a dar error, y ahí me tengo que dar cuenta de que algo está pasando con las raíces. Lo que pasa es que no existen las raíces, porque es una parábola que no tiene. ¿También? Es una parábola que no corta el eje de las X. Esa sería la... Espero que sea eso lo que preguntaron. Sí, ahí puso gracias, así que Bueno, creo que era eso. era eso entonces. Y nos queda el último puntito. Este es bastante fácil, miren. Nos queda el último. Y después podemos, pueden hacer consultas o trabajar lo que ustedes deseen. Vamos acá. Profe, disculpe, ¿qué quería decir la F con la X entre paréntesis? Ah, la F, ya le digo. Deme un segundo que copio esto y ya le digo enseguida. ¿Sí? Disculpan un segundo, tengo a alguien que me está tocando la puerta. Esperen un segundo, ¿sí? Después corto esto del video. Sí, profe. Bien, ahí volvimos. Entonces cortamos esto y lo pegamos aquí en el pizarrón. No, ¿qué pasó? Como pegó mal esto, no es eso lo que yo quería hacer. Otra vez. ¿Están escuchando, no? Alejandro Filco, el micrófono, dijo, ¿usted qué está haciendo? ¿Jugando a los jueguitos? Vamos acá. Bueno. Ese es el punto 5. Bien, recién me preguntaron qué significa f de x. F de x, lo voy a poner aquí, f de x es lo mismo que... es lo mismo que y. ¿Está bien? Significa función de x. Eso significa, y es sinónimo de y. Yo puedo decir y igual x al cuadrado más 2x menos 3, o puedo decir f de x igual x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Entiende? No sé qué me había preguntado. Sí, profe, se entiende. Bien, voy a borrar eso así para explicar el último punto. Bueno, miren. Vamos a volver, para explicar este último punto, vamos a volver a la fórmula de Bhaskara. La fórmula de Bhaskara. La vamos a escribir otra vez. X igual menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bien. En la fórmula de Bhaskara, esto que voy a señalar aquí, todo esto que está debajo del signo de la raíz, ¿sí? Eso tiene un nombre. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama? ¿Eso? Determinante. No, casi. Discriminante. Discriminante. Casi. Se confundieron ahí algunas cosas, me parece. Bueno, igual era parecido.
discriminante. Y se le asigna un símbolo que es la letra griega delta, mayúscula, ¿sí? que es un triangulito, ¿bien? Entonces nosotros decimos que el discriminante, lo voy a poner acá, es b cuadrado menos 4ac. ¿Por qué es importante el discriminante? ¿Sí? Porque el discriminante sirve, entre otras cosas, para saber cómo son las raíces de una parábola. Porque fíjense, miren, voy a volver al GeoGebra acá. ¿Dónde está? Un montón de cosas abiertas. Acá, bien. Aquí. ¿Esta parábola tiene raíces? No, profe. No, profe. Esta no tiene. No, Bien. no tiene. Ahora yo voy a hacer un cambio acá. Puede tener mascotas. No un problema cuando uno quiere ver. Bueno. Ahora voy a cambiar ese número y le voy a poner un 1. A ver si me funciona. A ver cómo quedó esto. ¿Esa parábola tiene raíces? Tiene una sola raíz. Tiene una sola raíz. ¿Sí? Una sola raíz. ¿Bien? Y si en lugar de un 1 le pongo, pongámosle un menos 3, bueno, que es el número que teníamos antes, ¿no? Menos 3, entonces vamos a ver que ahora la parábola tiene 2 raíces, ¿sí? Entonces, en las parábolas tenemos básicamente 3 posibilidades. Puede ser que la parábola no tenga raíces, puede ser que tenga una sola raíz, o puede ser que tenga 2 raíces. ¿Puede una parábola tener 3 raíces? No. No tienen. O sea, esas son las 3 posibilidades, ¿sí? Entonces volvamos al pizarrón. Entonces, existen 3 posibilidades. Vamos a poner. El lápiz está acá. Existen 3 posibilidades. Una es que existan 2 raíces. La otra es que exista una sola raíz. A veces en algunos libros aparece como que existen las 2 raíces iguales. Es lo mismo, yo puedo decir que las 2 raíces son iguales o puedo decir que existe una sola. ¿Bien? Son sinónimos esos 2 términos. Y puede ser que no existan raíces. El discriminante es importante porque me permite, sin necesidad de graficar, me permite saber de antemano cómo son las raíces de una, o sea, en cuál de los 3 casos estoy, ¿sí? Fíjense que acá dice, determinar sin resolver la ecuación, o sea, sin hacer nada de lo que ya hicimos, qué tipo de raíces tendrán las siguientes ecuaciones. O sea, de otra forma me están diciendo esto, ¿sí? Tomen esto como funciones cuadráticas y me están preguntando, ¿puede ser que tengan 2 raíces? ¿Puede ser que tengan una sola? ¿Y puede ser que no existan las raíces? Bueno, con el discriminante lo puedo saber. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tengo que resolver el discriminante, por supuesto. Tengo que resolverlo, o sea, tengo que hacer b cuadrado menos 4a por c, hacer esta cuenta, calcular cuánto da el discriminante. Para eso tengo que ir cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c, en todos los casos. Y si el discriminante da positivo, mayor que 0, si es positivo, por ejemplo, me da 2, me da 3, me da 4, me da 20, un número positivo, entonces estoy en este caso. Si el discriminante da 0, estoy en el segundo caso. Eso quiere decir que si el discriminante es 0, voy a tener una sola raíz. Y si el discriminante es negativo, o sea, menor que 0, voy a estar en el último caso. Este último caso es el que estábamos hablando hace un rato, que cómo me daba cuenta analíticamente de que la parábola no tiene raíces, porque aquí debajo me va a quedar un número negativo. Eso es lo mismo que decir que el discriminante es menor que 0.
y de esa forma se hace. No lo voy a hacer a ustedes para dejar que ustedes lo hagan porque me parece un ejercicio que no tiene mayor complejidad. Pero, ¿quieren preguntar algo? Sí, profe, ¿cómo haríamos el ejercicio C? Porque tiene solamente A y B, y bueno, el C estaría... No, tiene. Lo que pasa es que el B, ¿cuánto vale aquí? Ah, Mirá. claro, C valdría 0, ¿cierto? No. No, perdón. No lo vi acá. Claro, está buena la pregunta porque sí, no tienen por qué darse cuenta de esto. En este, yo lo que tengo que hacer es igualar a 0. O sea, tengo que escribirlo como 3x al cuadrado, el menos 2x lo paso a la izquierda, el más 4 lo dejo del lado izquierdo, me va a quedar así, ¿está bien? De esa manera como una ecuación, y si lo pienso como una función, que es como lo tengo que pensar, va a quedar 3x cuadrado menos 2x más 4. ¿Está bien? Así. Entonces te va a quedar el a vale 3, el b vale menos 2, el c vale 4, y con estos valores, con estos tres valores, vos los metes aquí en el discriminante y calculás cuánto te da. A ver, ¿cuánto va a dar este discriminante? Menos 2 al cuadrado, ya que está lo hacemos, ¿sí? Total, no cuesta nada. Discriminante va a ser b cuadrado menos 2 al cuadrado menos 4 por a, por 3, por c, por 4. ¿Cuánto da ese discriminante? Menos 44. Menos 44. Bueno, entonces, si da menos 44, ¿en cuál de los tres casos estoy? No tiene raíces. No tiene raíces. Para verificar, voy al GeoGebra y voy a graficar esto, ¿sí? 3x cuadrado menos 2x más 4. Pongo acá y pongo, voy a usar esta misma. 3x cuadrado era menos, ¿no? Menos 2x. ¿Sí? Menos 2x más 4. A ver si lo hicimos bien. Fíjense que da una parábola que no tiene raíces. ¿Entienden cómo es? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces yo voy a cortar la grabación y ahora estoy disponible para que ustedes pregunten lo que quieran. ¿Sí? A ver, no la corté. Ahí está.